Imagina pagar miles de dólares por un algoritmo de trading de última generación. Lo configuras en tus monitores, enciendes la plataforma y lo primero que hace el sistema es literalmente bloquearte el acceso al mercado. Sí, te apaga la fiesta antes de empezar. Exacto, te impide operar. Y bueno, la mayoría de los operadores novatos pues ven la pantalla como una autopista donde el semáforo siempre tiene que estar en verde. Ven una vela roja fuerte y sienten una necesidad casi biológica de hacer clic. De subirse ese impulso a como dé lugar. Así es, pero la realidad del trading institucional moderno es radicalmente distinta. No se trata de qué tan rápido pisas el acelerador, sino de tener un sistema que actúe como un muro de contención contra tus propios impulsos. Y fíjate, es una contención absolutamente necesaria. El cerebro humano es, una máquina de buscar patrones, incluso donde solo hay ruido aleatorio. Totalmente de acuerdo. Y cuando el dinero está sobre la mesa, pues ese sesgo cognitivo se multiplica por 100. Confundir la simple volatilidad intradía con una ventaja estadística real es probablemente la causa número 1 por la cual las cuentas minoristas se vacían en días. Bueno, vamos a desempacar esto hoy, porque traemos un caso de estudio que ilustra perfectamente esta fricción, digamos, entre la urgencia humana y la frialdad matemática. Me encanta este tema. Tenemos sobre la mesa la bitácora de una sesión operativa real, fechada hoy mismo, miércoles 22 de abril de 2026, y nuestro objetivo es desglosar la última actualización del algoritmo PogTraderX, que fue diseñado por el economista Majid Carvajal. Un sistema bastante robusto, por cierto. Muy robusto. Pero a ver, como profesionales en este sector, hay que dejar las reglas del juego clarísimas antes de abrir cualquier gráfico. Entrar a los mercados apalancados sin entender el riesgo de ruina es, pues, un suicidio financiero. Totalmente. El rigor empieza reconociendo el terreno que se pisa. El mercado es un mecanismo diseñado para transferir capital del operador impaciente al operador disciplinado. Exacto. Por lo tanto, para quienes nos escuchan, el enfoque de este análisis es estrictamente educativo. Desglosar tecnología institucional no equivale a dar recomendaciones de inversión, ¿eh? Claro, cada quien asume su riesgo. Así es. El capital en los mercados financieros está expuesto a un riesgo de pérdida total. Siempre. Todo análisis debe ser propio, la gestión de riesgo es innegociable y el único dinero que tiene permiso de entrar a una plataforma de futuros es el capital de riesgo. Munición financiera que no comprometa tu costo de vida, básicamente. Exactamente. Una vez establecido este escudo protector, pues miremos el campo de batalla de esta sesión. Estamos analizando el MNQ, el micro y mini del Nasdaq 100, operado en una temporalidad de 5 minutos. Y bueno, quien conoce al Nasdaq sabe que es un índice implacable. Es un entorno de altísima frecuencia. En 5 minutos, el Nasdaq 100 te puede presentar oscilaciones que barren los niveles técnicos de varios días. Sí, no perdona. Está lleno de algoritmos institucionales cazando liquidez, provocando rupturas falsas y generando un ruido, ensordecedor. Y aquí es donde la arquitectura de este sistema, a través de su panel de control inteligente, demuestra su verdadero valor. Ajá. El documento detalla que no se trata de un simple generador de alertas de compra o venta. La herramienta dicta posturas estructurales completas. Y fíjate, el primer mensaje que arroja en la sesión documentada es un balde de agua fría para la psicología del operador impulsivo. El mercado abre, hay una caída inicial, se detecta intención bajista. Sí. Me imagino la escena, ¿no? El precio cayendo rápido, los indicadores tradicionales cruzándose a la baja, el miedo a quedarse fuera del movimiento inundando ahí los foros. Y en medio de esa tormenta, el algoritmo marca en pantalla esperar short. Te bloquea la entrada por completo. Bloqueo total. Lo fascinante aquí es cómo el código logra diferenciar entre el simple momentum y una ventaja estadística real. Que el precio caiga bruscamente no significa que la estructura, a nivel macrocelular, esté apoyando esa dirección. Claro. El sistema está detectando que falta lo que institucionalmente llamamos confirmación del flujo de órdenes. Quizás la caída se está dando con un volumen real muy bajo. O peor aún, que esté cayendo directamente hacia una piscina de liquidez. No, un muro de órdenes pasivas de compra. Exacto, que están absorbiendo cada venta a mercado. Entrar en corto en ese momento es básicamente venderle en el fondo a los grandes fondos de cobertura. Es un error de novato. Pero a ver, detengámonos ahí. Porque un operador experimentado podría decir, yo veo el precio caer y puedo gestionar mi propio riesgo. Sí,
El clásico exceso de confianza. Exacto. Entonces, ¿cómo mide matemáticamente esa falta de confirmación este algoritmo para decidir que es un escenario prohibitivo? Pues es una cuestión de divergencias matemáticas. El sistema evalúa el libro de órdenes y lo cruza constantemente con el perfil de volumen. Ajá. Si detecta que las ventas agresivas, es decir, las órdenes a mercado que cruzan el spread, no están logrando desplazar el precio de manera eficiente, sabe de inmediato que hay absorción institucional. O sea, el esfuerzo no coincide con el resultado. Tal cual. Al dictar esperar short, está imponiendo un filtro objetivo que neutraliza por completo la ansiedad visual de ver esas velas rojas enormes. Claro, te quita la emoción de la pantalla. Y en este negocio, el capital que salvas al evitar una operación destinada a convertirse en liquidez para otros vale exactamente lo mismo que una operación ganadora. Es una defensa férrea del patrimonio. Y bueno, la sesión avanza, pero la restricción no se levanta. De hecho, se vuelve todavía más estricta. Sí, la fase 2. Así es. El mercado continúa su desarrollo y la fase 2 muestra que el panel de control cambia a no operar, score bajo. O sea, un bloqueo definitivo. Este score bajo es el diagnóstico técnico de un mercado en shopping. Las variables simplemente se contradicen. Un desorden total. Exacto. Tal vez la estructura del precio te indica una tendencia bajista, pero el volumen perfilado muestra acumulación alcista. Y el flujo de órdenes en tiempo real, pues está completamente plano. Sí. Cuando los vectores tiran en direcciones opuestas, la probabilidad se reduce al 50%. Y, o sea, operar al 50% en un mercado apalancado es un juego de suma negativa a largo plazo, simplemente por las comisiones y el deslizamiento. Y aquí es donde la psicología te juega en contra. Si un ser humano se sienta frente a la pantalla durante 2 o 3 horas, observando un mercado errático, luchando internamente contra esas ganas de operar, Te agotas. te agotas, exacto. Consumes tu energía analizando cada pequeño giro. Eventualmente el agotamiento cognitivo te vence, la fatiga de decisiones devastadora en el trading. Es lo que quema a la mayoría. Cuando el mercado finalmente presenta una estructura limpia, el operador ya está mentalmente frito. O peor, ya está atrapado en 3 operaciones perdedoras por haber forzado entradas en el ruido. Exactamente. Delegar ese escrutinio milimétrico a un procesador matemático permite que el operador conserve su capital psicológico intacto. Totalmente. El algoritmo asume todo ese desgaste de analizar las contradicciones milisegundo a milisegundo, y esto permite que el analista humano mantenga una perspectiva táctica de alto nivel, simplemente esperando el momento de claridad absoluta. Entonces, si el trabajo principal del algoritmo en las primeras fases es actuar como un escudo contra los malos escenarios, ¿cuál es el umbral matemático que finalmente lo obliga a bajar el escudo y atacar? Ahí viene el cambio de fase. Porque el documento describe un punto de inflexión. El mercado empieza a construir una estructura diferente, el flujo de capital despierta y el panel cambia drásticamente la directriz a entrar long, score alto. Y este cambio no es nada aleatorio, ¿eh? Se basa en la alineación estricta de componentes de alta jerarquía. El documento subraya 3 elementos confluyentes que disparan este score alto. A ver, ¿cuáles son? Primero, la validación de los POCs. Segundo, una estructura de precio-favor. Y tercero, el acompañamiento del delta. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque cualquiera que lleve un par de años operando futuros ya está monitoreando los puntos de control en sus gráficas. Sí, no es ningún secreto de estado. Exacto. Saber dónde se transaccionó el mayor volumen es información pública. La verdadera pregunta es cómo la arquitectura de este sistema procesa esa información de manera distinta al resto. Pues la diferencia radica en la validación en tiempo real frente a la información estática. Un POC es simplemente el nivel de precio histórico con más volumen. Ajá. Para un operador minorista, cualquier POC es como un soporte o resistencia mágica. Pero los mercados son dinámicos, o sea, la liquidez se mueve constantemente. Claro. El algoritmo no solo mira dónde estuvo el POC en el pasado, sino que analiza cómo reacciona el flujo de órdenes actual cuando el precio visita esa zona nuevamente. Filtra los niveles de liquidez muertos o antiguos. Buscando confirmación real. Exacto. Busca confirmación de que las instituciones están defendiendo activamente ese nivel de precios en el momento presente.
Para visualizar esto sin caer en pantallas llenas de números crudos, imaginemos la estructura del mercado no como un gráfico estático, sino como el cauce de un río salvaje. Me gusta esa imagen. Los puntos de control, los POCs institucionales, son estas rocas gigantescas asentadas en el fondo del río. Representan solidez estructural. Pero tener rocas alineadas no es suficiente para generar energía. No, para nada. Necesitas la corriente. Necesitas que la presión del agua golpee sobre esas rocas en el ángulo perfecto para crear un impulso imparable. Y en esta analogía, pues, la presión volumétrica del agua es el delta. Es una forma muy precisa de verlo. Y, es crucial profundizar en la mecánica de ese delta. No estamos hablando del volumen general, que simplemente suma contratos operados. O sea, no es solo la cantidad. No. El delta desnuda la intencionalidad del mercado porque mide el desequilibrio entre las órdenes agresivas de compra y las órdenes agresivas de venta. Alguien tuvo que cruzar el spread. Claro. Si el delta es fuertemente positivo y acompaña el movimiento, significa que los compradores están golpeando implacablemente el lado de la oferta. Hay urgencia. Quieren entrar ya. Exacto. Hay capital institucional que no quiere esperar pasivamente y está dispuesto a pagar precios más altos para llenar sus posiciones de inmediato. Entonces, cuando la estructura del mercado hace mínimos y máximos más altos, el precio se apoya sobre los POCs activos. Y el delta inyecta esa urgencia institucional, el río desborda con fuerza y el sistema marca el score alto. Y es ahí cuando se actúa. Y la ejecución descrita en el caso es militar. Se ejecuta la orden larga con 3 contratos del micro Nasdaq, sin titubeos. No se prueba el agua con un contratito a ver si funciona, ¿eh? Se entra con la posición definida por el plan de riesgo. Esa es la gran ventaja de la confirmación sistemática. Elimina la parálisis por análisis. Tienes la ventaja estadística confirmada por el flujo y despliegas el capital. Así de simple. Sin embargo, cualquier estratega de mercados sabe que apretar el botón de entrada es solo el preludio. Una vez que esos 3 contratos del MNQ están vivos en el mercado, la teoría se acaba y empieza la gestión del riesgo puro y duro. Y ahí es donde el documento entra en la fase crítica de la gestión estratégica. Porque una vez adentro, el Nasdaq 100 no le debe favores a nadie. El precio se mueve rapidísimo. ¡Es un monstruo! Y el detalle que me llama profundamente la atención aquí es que, según la bitácora, el sistema prioriza la vigilancia del cierre de la vela de 5 minutos antes de tomar decisiones defensivas ante las reacciones contrarias del precio. Este es un mecanismo de supervivencia pura contra los algoritmos de alta frecuencia. El mercado rara vez se mueve en línea recta. Sube y baja. Sube, respira, retrocede agresivamente cazando los stops de los operadores asustadizos y luego continúa su camino. Ese retroceso intradía, que en el gráfico se termina viendo como una simple mecha en la vela, es suficiente para aterrorizar a quien va observando las ganancias fluctuar segundo a segundo. Espera, tengo que intervenir aquí y hacerla de abogada del diablo. Porque la paciencia suena impecable en papel, pero en la trinchera es otra historia. A ver. Estamos hablando del MNQ. Un retroceso mientras se forma la vela de 5 minutos en el Nasdaq, te puede barrer 30, 40, 50 puntos en un parpadeo. Cierto. Si el sistema obliga a la estrategia a aguantar la respiración y esperar a que el reloj marque el cierre exacto del minuto 5 para recién confirmar si la tendencia sigue intacta, ¿no es eso una locura? Suena arriesgado, ¿sí? O sea, ¿acaso esperar al cierre de la vela no arruina matemáticamente la relación riesgo-beneficio, permitiendo que una posición sólida se evapore mientras cruzamos los dedos? Es la pregunta fundamental del riesgo intradía. Y la respuesta está en comprender cómo se estructura el consenso del mercado. Ajá. Actuar dentro de la formación de la vela significa reaccionar al ruido de los algoritmos predadores, que buscan exactamente eso, forzar salidas anticipadas mediante shocks rápidos de falta de liquidez. Te sacan del juego. Exacto. El cierre de la vela representa el consenso definitivo de ese marco temporal. Es el punto de datos real que queda impreso en el registro histórico. Si la estructura institucional y la absorción de volumen están del lado de tu operación, esos latigazos violentos hacia abajo suelen ser rechazados antes del cierre. Claro. Salir por pánico en el minuto 3 es entregarle el contrato barato a las instituciones que lo van a impulsar al alza en el minuto 5. Ok, entonces asumes ese riesgo intravela, pero respaldado por el blindaje del flujo de órdenes subyacente. Entendido. Exacto. No es fe ciega.
es matemática. Y una vez que la vela finalmente cierra, confirmando que la estructura se mantiene firme y que el retroceso fue, en efecto, solo un barrido temporal, el sistema lanza la orden defensiva más importante del arsenal institucional. Así es. Si conectamos esto con el panorama general de la rentabilidad a largo plazo, la instrucción que sigue lo cambia absolutamente todo. Mover a break-even. El famoso break-even. El algoritmo dicta que es momento de tomar el nivel de riesgo inicial, el stop loss, y moverlo exactamente al nivel donde se abrió la operación. Es el instante de mayor alivio psicológico para un estratega. Matemáticamente, el riesgo de ruina en esa operación se desploma a cero. El capital original está completamente blindado. Respiras de nuevo. Totalmente. Y este concepto del break-even esconde una reestructuración cognitiva brutal. Porque el operador minorista suele estar obsesionado con cuánto va a ganar. Mantiene su mente fijada en el target. Siempre viendo los dólares. Sí, pero la lógica que vemos aplicada aquí prioriza obsesivamente cuánto capital se asegura. Proteger la base de capital es la premisa que sostiene a cualquier fondo de inversión serio. Cuando el riesgo está fuera de la mesa gracias al break-even, la dinámica de poder se invierte por completo. El mercado ya no te controla. Exacto. El mercado ya no tiene el control sobre tu capital. Es el operador quien ahora tiene el lujo táctico de permitir que la ventaja estadística haga su trabajo sin la presión asfixiante de la posible pérdida. Se crea un entorno de asimetría totalmente favorable. Y para cerrar este caso práctico, el documento marca que tras asegurar la posición, el precio efectivamente expande con volumen y alcanza el objetivo técnico. Los 3 contratos se cierran con éxito. Misión cumplida. Pero analizando esto desde una perspectiva formativa superior, hay que ser tajantes. El hecho de que esta operación específica haya alcanzado la ganancia máxima es el detalle menos importante de toda la bitácora. Estoy 100% de acuerdo. Podría haber ocurrido un evento fundamental imprevisto, una noticia de última hora, forzando un latigazo que cerrara la posición en break-even sin generar un solo centavo de ganancia. Y la ejecución habría seguido siendo metodológicamente perfecta. Exactamente perfecta. Porque el verdadero valor de este análisis no es celebrar una operación ganadora. Eso es puro ruido de redes sociales para vender cursos. Así es. El valor es diseccionar un proceso estructurado que busca eliminar la toma de decisiones basada en el miedo visceral al retroceso o en la avaricia ciega que persigue velas rojas gigantes para sustituirla por lógica algorítmica y confirmación de volumen. Y esto nos lleva a la esencia de lo que herramientas de este nivel están introduciendo al ecosistema. Revisando los casos de estudio públicos que Carvajal documenta habitualmente bajo su marca en YouTube, Wall Street Mastery, se hace evidente un patrón fascinante. Ajá, ¿cuál? La narrativa principal no gira en torno a la infalibilidad de las entradas. Se centra en la documentación obsesiva y rigurosa de las operaciones que el sistema evitó realizar. El foco está puesto en la disciplina arquitectónica. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de evolución en los mercados globales para quienes nos escuchan hoy? Es un cambio de paradigma. Significa que la quimera del indicador mágico que predice el futuro con cero margen de error, pues no existe. Es pura alquimia financiera que se vende a los incautos. Totalmente falso. La verdadera evolución tecnológica en el trading consiste en codificar la disciplina que al ser humano le cuesta tanto mantener. Es obligar al intelecto a someterse a la evidencia irrefutable del flujo de órdenes en tiempo real y respetar la estructura de liquidez por encima de la intuición emocional. En pocas palabras, es someter el ego a la gestión de riesgo paramétrica. La herramienta analizada hoy nos demuestra que el salto cualitativo entre el operador aficionado y el participante institucional no está en la rapidez con la que se ejecutan las órdenes. No, para nada. Está en la capacidad sistemática de permanecer inactivo cuando el mercado no ofrece un terreno asimétrico. Queda entonces una pregunta flotando en el aire. Una implicación profunda sobre el futuro de los mercados financieros. A lo largo de la historia, la ventaja de las grandes instituciones ha dependido de explotar los errores impulsivos, el pánico y la impaciencia del operador minorista. Ellos son la liquidez. Exacto. Ellos son quienes proveen la liquidez cuando el mercado hace giros violentos. Pero si estas herramientas algorítmicas de grado institucional logran masificarse y extirpar con éxito la emoción humana del lado minorista, obligándolos a una disciplina de hierro, Es un escenario increíble.
¿Qué pasará con la dinámica de la liquidez cuando ya no quedan novatos en pánico dispuestos a tomar el lado perdedor de una operación estructural? Es para quedarse pensando un buen rato. Definitivamente. Hasta la próxima.